Hola, hola. Estaba con el micro apagado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? Ya. A ver. Buenas tardes, buenas tardes. Está Luciana, Gabriel, Renata, Maffer, Dana. Hola, Dana, ¿cómo estás? Está Emanuel, Liliana, Brenda, Camila. ¿Cómo están, chicos? Diego. Buenas tardes a todos. Bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Voy a compartirles el material, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Están con frío? Se siente un poquito más de frío, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ya, acá está el material. Ya. Ujú. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Ángela, Mónica, Claudia. Ya, chicos. A ver, ya se está viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver como siempre primero la parte teórica, ¿ya? Primero vamos a ver la teoría y después ya vemos la práctica, si nos queda tiempo, porque tenemos que ver varios temas, varios autores, pero que son importantes. Recuerda que filosofía política es un tema que se incluyó hace unos años en el temario del centro preuniversitario, en el prospecto, ¿no? En realidad. Es un tema que ha estado viniendo. Incluso no sé si ustedes han revisado el último examen, bueno, el primer examen en realidad, este ciclo de la pre de San Marcos, y vino una pregunta sobre la filosofía política de Platón, en el tema de la justicia, el estado ideal para Platón, ¿no? ¿Sí? Ah, faltó eso dormir, ya, ya no se preocupen, ya, ya, voy a compartirlo, no se preocupen. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Estaba acá. Ya, ahí lo comparto, ¿ya? Ya, ahí está. Se ve, ¿no? Ya, a ver. Bueno, nos va a servir ver ahora John Stuart Mill porque tiene relación también con filosofía política, que es lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana. Mira, John Stuart Mill plantea que lo bueno es lo que beneficia a más personas, ¿no? Lo que más beneficia a más personas. Es decir, ojo, cuando él habla de beneficio, habla de lo que genera felicidad o lo que genera placer. Los utilitaristas equiparan bienestar, felicidad y placer, por si acaso. Ahora, ellos entienden la palabra placer en un sentido muy general, o sea, no sé si tú te acuerdas que Epicuro hablaba también del placer, pero él distinguía los placeres sensoriales de los placeres, o sea, corporales, físicos, de los placeres intelectuales. Algo parecido también hacen los utilitaristas, o sea, sobre todo John Stuart Mill, ¿no? Considera que los placeres intelectuales, digamos, son superiores a los placeres corporales. Entonces, hay que hacer esa distinción, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hablar de placer a secas que hacer la distinción entre los placeres corporales e intelectuales. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta también es que John Stuart Mill es un representante del liberalismo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Las corrientes filosófico-políticas, vamos a ver liberalismo, comunismo, republicanismo, anarquismo, etcétera. Y él tiene un libro sobre la libertad y ahí menciona justamente la importancia de la libertad individual. O sea, él cree que el individuo es importante, que respetar las decisiones del individuo es importante, pero desde el punto de vista de la ética, ¿sí? Nuestro deber siempre es buscar el bien de la mayoría. Por lo tanto, desde su perspectiva, en la situación hipotética, ¿te acuerdas de los dilemas hipotéticos? En la situación hipotética de que mi bienestar
esté en conflicto con el bienestar de un grupo, yo debo preferir renunciar a mi felicidad por la felicidad de la mayoría. O sea, lo bueno es aquello que beneficia a la mayoría, incluso si implica mi sacrificio. Ojo, lo ideal no es eso, porque John Stuart Mill es consciente que en muchas situaciones eh, yo me puedo beneficiar y los otros se pueden beneficiar también. O sea, no siempre hay una contradicción. Pero en el caso de que haya un conflicto entre mi bienestar y el bienestar de la mayoría o el bienestar de un grupo, para él nuestro deber moral es beneficiar a la mayoría, buscar el bienestar de la mayoría, incluso si tenemos que sacrificarnos nosotros. Porque nuestro deber es la felicidad general, no la felicidad individual. La ética precisamente consiste en eso, ¿no? En buscar el bienestar social, el bienestar de la comunidad, el bienestar de más personas, ¿no? Por eso ellos hablan de hacer crecer la felicidad general o aumentar la felicidad en el mundo. También esa es una frase que ellos usan mucho, aumentar la felicidad en el mundo. ¿Por qué te digo ellos? Porque como te he puesto acá, John Stuart Mill no es el único, sino que también Jeremy Bentham es un representante del utilitarismo. Ahora, ¿por qué generalmente se habla de Mill y no tanto de Bentham? Porque Jeremy Bentham, a pesar de que es el fundador del utilitarismo, su perspectiva es un poco más hedonista, digamos. O sea, Mill también habla de placer, pero Jeremy Bentham es un poco más rudimentario, ¿no? O sea, él se pone a especular acerca de los placeres corporales. Su utilitarismo, digamos, es más rústico, ¿no? En cambio, John Stuart Mill es un poco más sofisticado, se da cuenta de ciertas contradicciones en las que puede caer Bentham si hace demasiado énfasis en los placeres corporales, etc. Entonces, John Stuart Mill es la versión, digamos, más sofisticada, es el que hace la versión más sofisticada del utilitarismo, ¿no? El principio ético, por eso es la acción, o sea, entre dos situaciones, digamos, entre dos opciones, tú debes elegir la opción que beneficie a más personas y que busque la o procure la felicidad de más personas, ¿no? Eso es lo que plantea él. Ahora, para poner un ejemplo y aplicarlo, por decirlo así, ¿recuerdas que Kant consideraba que nunca debemos usar un individuo como medio? ¿Te acuerdas esto de acá? Esto que es importante, no te olvides, ¿ah? La segunda formulación del imperativo categórico. No consideres a ningún hombre como medio, sino siempre como un fin en sí mismo. ¿Por qué Kant decía eso? Acuérdate. Porque él trabaja un concepto que es muy importante en ética, que es la dignidad, ¿no? Muchas veces nosotros usamos el término dignidad. Seguramente tú lo has usado y no sé, pues dices, esa chica no tiene dignidad o ese chico no tiene dignidad cuando no se da su lugar, cuando no se valora a sí mismo. Hay algo de eso, ¿no? En el concepto de dignidad, porque como Kant también usa el término, se refiere al valor que tiene la persona. O sea, la dignidad implica la valoración de la persona en sí misma, ¿sí? Sea quien sea la persona, por el solo hecho de ser un ser humano, tiene un valor. Por eso es que tú, para Kant, estarías equivocado si, por ejemplo, quieres sacrificar a una persona para salvar a 5 personas, porque no estás respetando el valor del individuo, en este caso del valor del ser humano en sí mismo, o sea, su dignidad. Para Kant, toda persona es valiosa, sea quien sea, por el solo hecho de ser un ser humano. En cambio, en el caso de los utilitaristas, no, porque para ellos el principio que debemos seguir es siempre buscar el bienestar de la mayoría. Exacto, Brittany, exacto. En el dilema del tranvía, Mill hubiese dicho que mejor es matar a uno para salvar a 5. Mejor es matar a uno para salvar a 3. Mejor es matar a uno para salvar a 2. Siempre se debe buscar el bienestar de la mayoría, ¿sí? Entonces, el utilitarismo considera eso, ¿no? La cantidad, digamos. Es una lógica más calculadora, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, si se tiene que sacrificar una persona para salvar a 1000 personas, no lo tienes ni que pensar, o sea, es automático, es obvio para el utilitarismo que siempre se debe buscar el bienestar de la mayoría, el bienestar de la comunidad o el bienestar social, ¿sí? Te lo pongo como ejemplo para que te des cuenta de la diferencia que hay entre Kant y el utilitarismo, ¿no? O Kant y John Stuart Mill. Que por cierto, preguntas de ese tipo han venido. De ese tipo han venido preguntas en examen de admisión, ¿sí? Para Kant no se justifica ni siquiera un caso como el del tranvía para sacrificar a una persona, ¿no? Para Kant no.
Para John Stuart Mill, sí. Dana, y en el caso que se deba elegir a una de dos personas, elegiría la que más. Exacto, Dana. Claro, el utilitarismo tampoco es tan simple, ¿no? Porque si hubieran dos personas, ya es uno, uno, ¿no? O sea, matemáticamente son iguales, pero siempre hay una persona que puede aportar más a la sociedad o una persona que puede ser más dañina. Depende, pues, ¿no? No siempre es una cuestión solo de cantidad, depende de, a la larga, cuáles son los beneficios o los perjuicios que puede provocar esa persona. Por eso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo en una de las vías, tengo 5 personas, pero son 5 delincuentes? Y en la otra vía tengo una persona, pero es un niño, por ejemplo, o es una persona, no sé, pues un profesor, un médico, qué sé yo. En ese caso, no aplica la mayoría, porque al final esos 5 son mayoría, sí, pero a la larga traen perjuicio para más gente. ¿Te das cuenta? Ahora, Norca dice, ¿y si los 5 son esclavos y uno es el rey, elegiría al rey? Probablemente sí, porque consideraría que la muerte del rey sería más perjuicioso para la sociedad, ¿no? O sea, terminaría trayendo consecuencias negativas a todo el colectivo. Entonces, en ese caso sí preferiría la vida del rey, probablemente sí. Sí, esa sería la lógica, ¿no? Salvo que ese rey pues sea abusivo o algo así, ¿no? O sea un tirano, ahí sí podría cambiar. Claro, en el caso de Kant, Kant diría, tú no te puedes atribuir la elección, porque si tú eliges, lo que estás haciendo es tomar la vida de la persona como si fuera una cosa, o sea, como si estuvieras haciendo un intercambio de objetos, y eso no se puede permitir porque eso implicaría que estás yendo en contra del principio básico que establece que toda persona es valiosa por sí misma. O sea, estarías yendo en contra de la dignidad de la persona, sea quien sea. Para acá no se debe permitir ese tipo de acción, ¿no? Que va en contra de la dignidad, porque es un principio moral para él. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo principal, eso es lo que tienen que recordar del utilitarismo. ¿Ya? Ahora, como te dije, John Stuart Mill es representante del liberalismo político. Vamos a ver la próxima semana. Hoy día también vamos a ver algo del liberalismo cuando hablemos de John Locke, ¿ya? Pero John Locke es anterior a Stuart Mill. Stuart Mill es un poco posterior, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí compartir el material de esta semana, ¿ya? Que es Filosofía Política 1, y la próxima semana continuamos con Filosofía Política 2. A ver, en primer lugar, mira, hay que hacer la distinción, la diferencia entre filosofía política y ciencia política, que no son lo mismo. Quizás algunos piensan que es lo mismo, ¿no? De que se relacionan, sí es cierto, hay mucha relación, pero no son lo mismo. Tú has escuchado, debes haber visto politólogos, ¿no? Que muchas veces los invitan a los programas de televisión para hablar acerca de la situación del gobierno, no sé, cuando hay manifestaciones, hay protestas, hay crisis social, invitan a politólogos. Los politólogos son los que van. Ya, ¿por qué invitan a politólogos? Porque el politólogo es el que se encarga, mira, ciencia política. ¿De qué se encarga la ciencia? Recuerda que hay 4 funciones de la ciencia. Eso también ha venido en examen de admisión, epistemología. Hay 4 funciones básicas de la ciencia. Describir, explicar, predecir y aplicar. ¿Ya? No todas las ciencias cumplen con las 4, porque hay ciencias, digamos, que no son directamente aplicables, digamos, ¿no? Que son más teóricas, digamos, como la física, ¿ya? Pero digamos que las 2 primeras funciones de escribir y explicar sí las tienen todas, o casi todas. Entonces, la ciencia política, ¿qué hace? Describe y explica fenómenos políticos. Ahí está, mira, describe y explica fenómenos políticos, o sea, la realidad política, pues, o sea, una manifestación, una gran marcha, una gran protesta, la marcha de los 4 suyos. ¿No es un fenómeno político? Sí. Pero no solamente eso, también, por ejemplo, que alguien que nadie esperaba gane. Por ejemplo, Pedro Castillo ganó.
mucha gente no se esperaba que ganara Pedro Castillo. Igual que, por ejemplo, en el 90 ganó Fujimori, era un outsider, o sea, era alguien que nadie se esperaba que ganara, porque no tenía mucho carisma, no era alguien que hablara muy bien, que tuviera gran facilidad de palabra, etcétera. Son fenómenos políticos, o cuando el FREPAP obtuvo muchas curules en el Congreso, no sé si recuerdas o has escuchado, ¿no? También. Entonces, un fenómeno político es un evento que en cierto sentido no se explica fácilmente y por lo tanto necesitas a alguien que lo explique. A eso se dedican los científicos políticos o los politólogos, ¿se entiende? Ahora, Norca dice, ¿es como economía política y política económica? Ah, no exactamente, no exactamente, pero hay algo de cierto. O sea, sí tienen relación, pero no son lo mismo. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero la diferencia es que en el caso de, o sea, economía política y política económica, hay más relación, diría yo, ¿no? Porque los dos son ámbitos de la economía. En cambio, en el caso de filosofía política y ciencia política son dos ámbitos distintos. Son dos ámbitos completamente diferentes, pero sí hay cierta relación. Sí hay cierta relación. La relación está en que el politólogo, o sea, el que habla acerca, el que analiza fenómenos políticos, el que analiza una marcha, una protesta, el que analiza un fenómeno como que gane la presidencia alguien que nadie se espera, etcétera, tiene que tener conocimientos de filosofía política. Tiene que saber. Por ejemplo, tú has escuchado que hay gente que habla del liberalismo, los libertarios, los comunistas, los anarquistas. Has escuchado, ¿no? Que se usan ese tipo de términos para hacer referencia a las ideas políticas de alguien, ¿no? Algunos se identifican como liberales, otros se identifican como socialistas o anarquistas o qué sé yo. Ya. ¿De dónde surgen esas denominaciones y esas ideas? O sea, las ideas políticas, los conceptos políticos, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad, la justicia, todo eso es filosofía política. Todo eso es filosofía política. Entonces, el politólogo tiene que tener conocimientos de filosofía política, porque de alguna manera la base teórica de la ciencia política está en la filosofía política. O sea, es imposible que un politólogo no sepa o sus conocimientos sean muy débiles, tiene que saber. Porque los conceptos que el politólogo usa son conceptos filosóficos, aunque no se dé cuenta quizás, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de comunismo, de liberalismo, de socialismo, de anarquismo, cuando habla de libertad, cuando habla de justicia, porque, ojo, no hay un solo concepto de libertad, pueden haber dos, tres conceptos de libertad. ¿A qué te refieres con justicia? ¿No? O ¿a qué te refieres cuando dices que el fin del Estado es la seguridad o cuando dices que el fin del Estado debe ser el bien común? Quizás a alguien podría parecerle obvio, pero obviamente, profesora, el fin del Estado tiene que ser el bien de todos, el bien común. Puede parecer obvio, pero no siempre, ojo, en la historia todos han pensado así. En ciertas épocas de la historia algunos han pensado que la finalidad del Estado debe ser conservar el orden, por ejemplo. En situaciones de crisis, en situaciones de conflicto social, mucha gente dice, no, lo que falta es orden. Por ejemplo, incluso ahora, cuando hay delincuencia, mucha gente no dice, no, el Estado tiene que poner mano dura, nuestro principal problema es la seguridad. No hay mucha gente que piensa así, a pesar de que tenemos otros problemas, ¿no? O sea, tenemos problemas, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, de falta de salud, falta de educación, pero aún así hay mucha gente que considera que el principal problema es la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos atender primero? ¿La seguridad? ¿La salud? ¿La educación? ¿El trabajo? Te das cuenta que hay varios problemas y varias cosas que tiene que atender el Estado. Entonces, también ahí se van marcando las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que consideras más importante? ¿Mm? Ahora, todo eso, ¿cuál es el fin del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Para qué tenemos Estado? ¿Para qué deben trabajar las autoridades? Todo eso es una discusión filosófica. En el fondo es una cuestión filosófica. Que tú digas, es más importante la salud y la educación que la seguridad, es una posición política. Pero la cuestión es cómo lo fundamentas. O sea, ¿qué argumentos das? Y como tú ya sabes, en eso consiste la filosofía, en dar argumentos para plantear una posición.
Entonces el politólogo sí o sí tiene que tener una base filosófica. Si no, no va a ser un buen politólogo, porque tiene que trabajar con conceptos. Permanentemente está usando conceptos de la filosofía política. Ahora, fíjate, la ciencia política describe y explica la realidad política, describe y explica fenómenos políticos, porque por eso es lo que los politólogos se dedican a analizar fenómenos políticos, ¿no? La filosofía política no dice cómo es la realidad. Fíjate, la ciencia política te dice cómo son las cosas, cómo es la realidad política. La filosofía política no te dice cómo son las cosas, sino cómo deberían ser las cosas. No te dice cómo es la realidad política, sino cómo debería ser. La filosofía política no es descriptiva, fíjate, no es descriptiva. La ciencia política es descriptiva, ¿sí? ¿Por qué es ciencia? Si es ciencia, pregunta, ¿es subjetiva u objetiva? Exacto, Maffer, es positiva. Exacto. Por eso te pregunto, ¿la ciencia política es subjetiva? Si es ciencia, ¿es subjetiva o es objetiva? O pretende al menos ser objetiva, correcto. Te dice cómo son las cosas. O de al menos ese es su intento, ¿no? Decirte cómo son las cosas. Ahora, la filosofía política es normativa. Mira, no es descriptiva, es normativa. O sea, te dice cómo debería estar organizada la sociedad. ¿Cómo debería? ¿Para qué? Para que sea mejor. ¿Se entiende? La ciencia política te dice cómo son las cosas. La filosofía política, cómo deberían ser las cosas. Cómo debería organizarse políticamente la sociedad para que funcione mejor. ¿Para qué? Para alcanzar los ideales que nos hayamos propuesto. Por ejemplo, el bien común, la libertad, justicia, la igualdad, dependiendo. ¿Se entiende? Por eso mismo es que la filosofía política propone formas de gobierno. O sea, son los filósofos los primeros en plantear clasificaciones de gobierno. En decirte, a ver, ¿qué distingue la monarquía de la aristocracia? ¿Qué distingue la aristocracia de la oligarquía? ¿Qué distingue la democracia de la anarquía? ¿Qué distingue, etcétera? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué los filósofos son los primeros en analizar y proponer, mira, proponer formas de gobierno? Porque ellos creen que la sociedad podría ser mejor. A ver, pregunta. A ver, los que ya han llevado, yo sé que varios de acá no conocen mucho de filosofía política, pero los que ya han llevado el curso ya saben algo del tema. ¿Quién es el primer filósofo en plantear una alternativa, en plantear una forma de gobierno, en proponer cómo deberían ser las cosas? Platón, correcto, Platón. Claro, Platón. Por eso en historia, acá vamos a ver historia hoy día. El primer filósofo que vamos a ver es Platón. Platón es el primer filósofo, el primer pensador en plantear una forma de gobierno. Él propone una forma de gobierno que en ese momento no existía, pero que él creía que podía ser mejor que la que existía en ese momento. Pregunta, ¿se entiende la diferencia entre filosofía política y ciencia política? Ahora, con esa explicación, ¿se entendió? ¿Sí? Correcto. ¿Te das cuenta? Ahora, solo para avanzar un poquito más y que entiendas más cositas, ¿ya? Porque la cuestión para mí es que tú no solamente entiendas lo superficial y lo básico, porque si solo vas con lo básico, enfrentarte a otras personas que quieren la vacante igual que tú, no vas a hacer una diferencia, tú tienes que hacer la diferencia. Entonces tú tienes que entender un poco más, ¿ya? Mira, la filosofía política es normativa, te dice cómo debería estar organizada la sociedad, correcto. Por eso es que los filósofos proponen formas de gobierno. Pero también la filosofía política analiza conceptos políticos. Fíjate, como te decía, por ejemplo, politólogo habla acerca del liberalismo y habla de la libertad, de la justicia. Por ejemplo, cuando Milley, ¿no?, se presenta como libertario, ya. Él usa el concepto de libertad, el término libertad, ya, pero ¿qué cosa significa libertad? ¿A qué te refieres? Como te decía hace un momento, ¿todos usan el término libertad de la misma forma? ¿Tú crees que yo entiendo por libertad lo mismo que Milley entiende por libertad? No.
Entonces, ahí hay una discusión conceptual, ¿se entiende? O sea, hay una discusión conceptual porque hay una diferencia en los significados de la misma palabra. O sea, podemos usar el mismo término, pero de diferente forma, ¿se entiende? Ese análisis teórico, porque es un análisis teórico, ¿sí o no? Ese análisis teórico lo hace la filosofía. Claro, podemos tener distinta perspectiva acerca de la misma palabra, el mismo concepto, ¿sí o no? Tenemos visiones diferentes. Correcto, Brent. Entonces, la filosofía política es más teórica porque hace un análisis teórico de los conceptos políticos. Ese análisis teórico es filosófico, no es de la ciencia política. El politólogo, repito, analiza la realidad política. Para su análisis utiliza conceptos, claro, utiliza conceptos, pero él se dedica al análisis teórico de los conceptos, no. Los que hacen el análisis teórico son los filósofos, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, Platón, que vamos a ver ahorita, en La República, que es su obra más conocida, ¿de qué habla? ¿De qué trata la República? Del concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? Es un análisis teórico del concepto. ¿Te das cuenta? La filosofía política es más conceptual. ¿Te das cuenta? Ahora, eso es algo para, digamos, que profundices un poco más. Pero otra cosa más que quiero que entiendas, que es importante ahora que vamos a ver, por ejemplo, Maquiavelo. ¿Cuándo surge la filosofía política y cuándo surge la ciencia política? A ver, la filosofía política, ya dijimos, surge con, a ver, si el primer filósofo en hablar de esto es Platón, ¿cuándo surge la filosofía política? Con las obras de Platón, obviamente, en el siglo IV antes de Cristo. La filosofía política es muy antigua. Siglo IV antes de Cristo ya se comienza a hacer filosofía política. Te pregunto, ¿cuándo inicia la ciencia política? ¿Cuándo aparece la ciencia política? ¿Cuándo se comienza a hacer ciencia política? ¿Quién es el padre de la ciencia política, si quieres llamarlo así? ¿Quién es el primero en hacer un análisis de la realidad política? O al menos quién es considerado, ¿no? A ver, alguien. Yo sé que alguien está pensando por ahí la respuesta, pero tienen vergüenza. Piensan que se van a equivocar. No se preocupen. ¿Quién crees? Platón, ¿no? Platón es filósofo político. Maquiavelo, pues. Maquiavelo, Maquiavelo, ¿sí? Ojo, eso no quita que Platón también haya hecho su análisis hasta cierto punto de la realidad de su época, también, ¿ah? Pero principalmente es un filósofo político. O sea, habla un poco de la realidad de Atenas de su época, pero no es lo central y no se detiene en eso. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política. Maquiavelo es considerado. Ahora, ¿de qué época es Maquiavelo? ¿Siglo XV, siglo XVI? O sea, ponte a pensar, la filosofía política surge en el siglo IV antes de Cristo. La ciencia política, muchos consideran que surge con Maquiavelo en el siglo XV, o sea, el Renacimiento. ¿Te das cuenta de la gran diferencia, gran distancia temporal? ¿Sí? Ahora, ¿por qué, profesor, entonces vemos a Maquiavelo? Si Maquiavelo es ciencia política, alguien podría pensar eso, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que muchos catalogan a Maquiavelo como padre de la ciencia política y que hace ciencia política nada más, en realidad si tú lo ves bien, lo analizas bien, Maquiavelo también habla de filosofía política, habla de las dos cosas. Por eso es interesante, correcto, Andrea, porque Maquiavelo también cree que hay una forma de gobierno que es mejor que otras. O sea, también propone una forma de gobierno. Ahora, la diferencia con Platón, ¿cuál sería? Que Maquiavelo no se inventa una forma de gobierno nueva, digamos. Platón sí, propone todo un sistema que él ha ideado, que es inventado. Maquiavelo no, no es que plantee una forma nueva, pero sí hace una clasificación de las formas de gobierno y cree que hay una que es mejor que la que existe en ese momento. O sea, de todas las que han existido, digamos, él dice, esta debería ser, esta es la manera ideal, ¿se entiende? Entonces,
Esa sería una diferencia. Pero de que hace filosofía política, sí, porque él también tiene, por decirlo así, un ideal de gobierno. Propone un ideal de gobierno, ¿no? Norca dice, me hizo una consulta, él dijo, la política es el arte de engañar, ¿es cierto? O leí por ahí. Eh, la frase tal cual no recuerdo que la haya dicho él, pero lo que sí es cierto es que él creía que en el ámbito de la política, como vamos a ver en un rato, en ciertos contextos es imposible que tú seas completamente honesto. O sea, en situaciones excepcionales, tú no puedes ser completamente honesto. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Eh, ¿Qué pasaría si tú, imagínate, firmas un tratado? Imagínate que tú eres un rey, ¿ya? Una reina, y firmas un tratado con otro rey de paz, un tratado de paz, ya, de no agresión, ¿sí? Y a los 2 meses te enteras que ese rey, a pesar de que ha firmado, ya está preparándose para atacarte sin que tú te des cuenta, porque estás confiado. Pregunta, ¿tú en ese momento serías honesto con él y le dirías, oye, ya me enteré que me quieres atacar? ¿O te prepararías y fingirías que siguen en paz y que no sabes nada de lo que está haciendo para atacarlo tú antes? Obviamente fingirías, pues, ¿sí o no? Claro, te prepararías sin que el otro se dé cuenta, pero estarías fingiendo, ¿sí o no? Porque no serías honesto, ya. En ese tipo de situaciones, ¿es válido ese comportamiento o no? ¿O tú serías honesto y le dirías, oye, ya descubrí tu estrategia para que te ataque? Obviamente no. Entonces, a eso se refiere Maquiavelo. Por eso cuando Maquiavelo habla del engaño, de la astucia, de la mentira, ese tipo de cosas, se refiere a esos contextos. No se refiere con respecto al pueblo, se refiere con respecto al otro gobernante o al que te quiere atacar. Cuando lleguemos a Maquiavelo vamos a explicar mejor eso, ¿ya? Pero solo para que tengan una idea general, ¿ya? Entonces, la filosofía política plantea nuevas formas de gobierno o plantea cuál sería la forma de gobierno ideal para que el Estado funcione mejor, ¿sí? Porque su propósito es ese, es normativo, busca un ideal o busca el mejor funcionamiento posible. Ahora, la filosofía política aborda muchos problemas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de la filosofía política es este: ¿qué cosa es el Estado? ¿Cómo surge el Estado? ¿Te has preguntado en qué momento de la historia apareció? ¿Quién lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué crees que apareció el Estado? Algunos, por ejemplo, dicen el Estado apareció porque los hombres se dieron cuenta de que era mejor tener una autoridad que castigara a los que hicieran daño. ¿Se entiende, no? Entonces, en algún momento no hubo Estado, en algún momento apareció. ¿Y por qué apareció? Por necesidad. ¿Y por qué hubo necesidad de crear el Estado? Ah, seguramente porque algunos comenzaron a crear conflictos o aprovecharse de los otros, y para que hubiera cierto orden y cierta paz, se eligió un líder, ¿no? O se eligió un grupo de hombres para que hicieran justicia. ¿Qué te parece esa hipótesis? Porque es una hipótesis. Es una hipótesis plausible, ¿no? O sea, es probable que haya sido algo así, ¿no? Que haya ocurrido algo de ese tipo. ¿Te das cuenta? Es una gran pregunta. O sea, ¿cuándo aparece el Estado? ¿Por qué aparece el Estado? ¿Qué cosa es el Estado? ¿Cómo definimos el Estado? Otra pregunta interesante: ¿es posible vivir sin Estado? ¿Te has preguntado eso? ¿Sería posible que desapareciera el Estado y siguiéramos viviendo con tranquilidad, con normalidad, o que sobrevivamos sin Estado? ¿Podríamos sobrevivir o no? No, sería un caos, claro. Si tú dices, no, no podemos vivir sin Estado, es porque asumes que, a ver, ¿qué estamos asumiendo? Pregunta, ¿que el hombre es bueno o es malo? ¿El hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Claro, si tú dices es imposible vivir sin estados, porque asumes que el individuo, el ser humano, es malo por naturaleza, por eso va a entrar en conflicto directamente si desaparecen las leyes, si desaparece la autoridad, ¿sí?
¿no? Es malo cuando no tiene algo que lo detenga. Correcto, Maffer. Eso, por ejemplo, que dice Maffer, que es lo que muchos piensan, es una idea hobbesiana. Para Hobbes, el Estado es indispensable para que haya orden, como la película La Purga. Exacto, Luciano. ¿Qué pasa si dejan de haber leyes? ¿Qué pasa si desaparece la policía? Imagínate que mañana ya no hay ningún policía en el país. No habría autoridad, no habría orden. ¿Qué pasaría? Probablemente muchos entrarían en conflicto, ¿no? Se aprovecharían, irían contra la ley, ya. Esa idea, por ejemplo, es una idea que tiene Hobbes, porque él asume que el hombre es egoísta por naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una pregunta de la filosofía política. Podríamos vivir, pero fíjate el carácter especulativo en el buen sentido, ¿no? O sea, porque te planteas escenarios. ¿Qué pasaría si, te das cuenta? Es hipotético. Eso hace la filosofía política, que no hace la ciencia política, porque la ciencia política, repito, estudia cómo son las cosas. La filosofía política sí se pone en escenarios y te dice, ¿qué pasaría si ocurriera tal cosa? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Se entiende? Ahora, Samira, buena intervención. Miss, pero el Estado también no genera caos para beneficio de ellos. Muy buena acotación. Justo estaba esperando que alguien dijera algo así. ¿Quiénes van a plantear algo como lo que dice Samira? Los que van a decir eso son los anarquistas, porque los anarquistas van a decir, en realidad no es que el hombre sea malo por naturaleza. Claro, ojo, si mañana desaparece el Estado, quizás haya caos. Sí, puede ser. Pero no es porque el hombre sea egoísta y malo. Lo que pasa es que en el fondo el hombre es bueno. Lo que ocurre es que nos han acostumbrado a vivir bajo vigilancia, coerción, obligación. O sea, nosotros somos buenos, entre comillas, por obligación. Eso no significa que seamos malos y nos dejan libres. Somos buenos por naturaleza, pero el problema es que esa bondad, entre comillas, aparente que genera el miedo de que nos castiguen y todo, en realidad eso es lo que nos corrompe. O sea, el hecho de que nos estén vigilando, presionando, de que nos enseñen desde pequeños a tener miedo, no es natural. El hombre naturalmente no debe vivir con miedo, porque el hombre naturalmente es libre. Entonces no debería existir la amenaza de que si haces esto te meto preso, si haces esto te castigo. Eso es antinatural, porque eso le quita libertad al individuo. Eso lo hace desconfiado, eso lo hace egoísta. Por lo tanto, cumple la ley, pero no lo estás haciendo bueno con la ley. Más al contrario, estás corrompiéndolo. Al crearle inseguridad, al crearle temor, le estás enseñando, más bien, lo estás distorsionando, mejor dicho, le estás enseñando de manera incorrecta. Porque para el anarquista, el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, más bien, las leyes y todo esto lo que hacen es corromper su naturaleza. ¿Sí? Eh, y como dice Samira, en el fondo, el Estado para los anarquistas sería más bien el que provoca el caos, la desigualdad, por ejemplo. Porque al final el Estado, a ver, seamos sinceros, a ver, muchas veces nosotros no vemos que los que tienen poder, o sea, los presidentes, los congresistas, se aprovechan de ese poder. Muchos anarquistas van a decir, ¿no estaríamos mejor sin todas esas autoridades que en el fondo tienen poder y se aprovechan de él? O sea, no usan ese poder para los demás, para beneficiar a todos, sino para beneficiarse ellos, ¿no? Entonces los anarquistas consideran que el problema precisamente es el Estado y que si el hombre regresara a su estado natural, el hombre naturalmente sería solidario y podría organizarse. Te pongo un ejemplo. A Lucero dice, entonces los anarquistas piensan que el hombre es bueno, pero al estar presionado a hacer el bien eso nos perturba. No que sacan su lado malo, sino que se corrompen, ¿sí? A ver, te pongo un ejemplo para que se entienda mejor lo que dicen los anarquistas. A ver, te pregunto, ¿dónde abunda la delincuencia? ¿En las ciudades o en el campo? ¿Dónde abunda la delincuencia? ¿En las ciudades o en el campo? En la ciudad, correcto. Pregunta, ¿dónde hay más policías y más presencia del Estado? ¿En la ciudad o en el campo?
en la ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende el paralelo, la lógica? ¿Qué te diría un anarquista? ¿Has visto esas comunidades? No sé si has visto o conoces gente o has viajado en la sierra, por ejemplo, donde no hay serenazgo, no hay policía, ¿no? No hay Estado, no hay presencia del Estado. ¿Sobreviven o no sobreviven? ¿Se ponen de acuerdo entre ellos o no? Pregunta, ¿dónde hay más solidaridad? ¿En las comunidades campesinas o en la ciudad? ¿Dónde hay más organización? En las comunidades. Pero tienen sus propias reglas, correcto, Rubí. Tienen sus propias reglas. ¿Qué te diría un anarquista? Ya, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si funciona y viven mejor y hay menos delincuencia. ¿Te das cuenta? Claro, tiene su... Y ahora, un anarquista te diría, ya, ¿y por qué las reglas tienen que ser las reglas del Estado, pero no puedo poner mis propias reglas si funcionan acá? ¿Por qué las buenas reglas, las mejores, son las del Estado? ¿Realmente serán las mejores? ¿Te das cuenta? Eso te diría un anarquista, ¿no? Hay ronderos, dice Grace. Claro, por ejemplo, cuando hay un asalto, un robo, ellos hacen justicia, ¿sí o no? Tienen su propia forma de ejercer la justicia, y es justicia, ¿no? Entonces, ¿se entiende más o menos la lógica del anarquismo? ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica de los anarquistas? Claro, ¿sabes lo que te diría un anarquista? ¿Sabes por qué funcionan estas comunidades en la sierra? Porque no se han corrompido, a diferencia de la ciudad. En la ciudad hay más sentido, ¿sabes de qué? De propiedad privada, ¿o no? En la ciudad hay más egoísmo, ¿o no? En las comunidades hay un sentido más de pertenencia, de ayuda, de solidaridad, porque no se ha enfatizado tanto en la individualidad en este sentido negativo, ¿no? De la propiedad privada, del egoísmo. Eso sobre todo se cultiva en la ciudad. ¿Has escuchado la hipótesis del buen salvaje? ¿No te hace recordar a la hipótesis del buen salvaje? ¿Han escuchado? ¿Saben a quién me refiero, no? O sea, lo que dice un anarquista, ¿qué filósofo que ustedes conocen o han escuchado se parece? ¿No han escuchado la famosa frase de Rousseau? El hombre es bueno, es la sociedad la que lo corrompe. El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Claro, pues es eso. El bon sauvage, la hipótesis del buen salvaje. El hombre es bueno por naturaleza en su estado natural. En su estado salvaje, el hombre es bueno. El hombre se va corrompiendo conforme va integrándose en la sociedad, conforme va creciendo, o si la sociedad es más compleja, más lujosa, más rica económicamente, el hombre se va haciendo más individualista, más egoísta. Los anarquistas, ojo, son seguidores hasta cierto punto de Rousseau, porque Rousseau es anterior. El anarquismo surge después. Y muchos anarquistas eran admiradores de Rousseau. En realidad, esa idea de que el hombre es bueno por naturaleza es rousseauiana y lo toman los anarquistas. ¿Sí? A ver, voy a leer las preguntas. Rubí dice, o sea, está contra el Estado, ¿no, Miss? ¿Yo? No, yo no sé contra el Estado. Yo digo lo que los anarquistas plantean. Claro, los anarquistas están en contra del Estado, sí. O sea, ellos creen que viviríamos mejor sin Estado, que el hombre puede vivir mejor sin Estado. Eso creen los anarquistas. Luego, Norca dice, Miss, y el estar penado, el que tome justicia por su cuenta, las comunidades por parte del Estado. Claro, pero los anarquistas dirían, está penado, ¿sabes por qué? Porque el Estado quiere tener el uso exclusivo de la fuerza. O sea, ellos saben que si la comunidad tiene esos mecanismos, le está quitando poder al Estado. Por eso el Estado está en contra de eso. ¿Se entiende? Un anarquista te diría eso. El Estado quiere tener el control exclusivo de la fuerza. Ellos quieren ejercer el poder y ven como un peligro que las comunidades tengan sus propias reglas, ¿no? La ayuda mutua, exacto, Grace. ¿Qué es lo que plantean los anarquistas? Que en su estado natural los hombres son solidarios, se ayudan entre ellos.
También debes haberlo visto, por ejemplo, en los barrios, ¿no? O sea, hay barrios donde no hay policía, no hay serenazgo, y los propios vecinos se ponen de acuerdo, ¿o no? Se organizan, ¿sí o no? ¿No? Se organizan para su seguridad, se organizan para, por ejemplo, hay alguien enfermo, y las clásicas que hacen en el Perú, ¿no? Las polladas, las parrilladas, qué sé yo, para ayudar a un vecino. Eso es muy propio de nosotros, ¿sí? Es muy propio de nosotros porque todavía tenemos esa lógica que muchos traen de la sierra, de las provincias. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que en Europa es tan común? ¿En Europa tú crees que hay polladas, parrilladas, cevichadas bailables, profundos para salud, ¿no? En Alemania, ¿te imaginas? No, pues, porque la lógica de ellos es más capitalista, ¿se entiende? Y si hay algo así es en las comunidades latinas, ¿no? Quizás en pero entre ellos obviamente no, ¿no? Una apoyada en Alemania, una apoyada, una apoyada para el examen. Pero es en serio, pues, ¿se dan cuenta? Una frejolenta, ¿te das cuenta? Entonces, esa es una lógica que nosotros tenemos porque tenemos o sea, tenemos costumbres que han traído los migrantes acá a la capital, o hemos traído, ¿no? Dependiendo de dónde vengas, que es una lógica más solidaria, más de comunidad, que en ciudades grandes ya no se ve, ¿no? En ciudades grandes ya no es tan común, ¿no? En países capitalistas, países donde ya hay mucho individualismo, hay más egoísmo y por lo tanto la presencia del Estado tiene que ser fuerte, ¿sí? Bien, a ver, habrán ollas comunes, ya. Entonces se entiende, ¿no? Entonces, esa es una gran pregunta si pones a pensar. ¿Es posible vivir sin Estado o no? Si te pones a pensar bien, en el país, en nuestro país, hay muchos lugares sin Estado que funcionan. Hay mucha gente que vive sin la presencia del Estado y sobrevive. Ese sería digamos, un argumento a favor de los anarquistas. Renata dice, Miss, pero en las comunidades también tienen como un tipo de líder o alguien que los dirige, que establecen las reglas para que convivan mejor. ¿Eso no sería como una especie de Estado? No tanto, porque claro, hay ciertos líderes, ciertas autoridades que ellos mismos ponen, ¿no? Pero no es igual que en el caso del Estado, porque, o sea, no hay una legislación que sostenga ese poder. Es más una cuestión, ¿sabe qué? De consenso. Es una cuestión más consensada. O sea, como es más pequeño el grupo, es más fácil, por decirlo así, derrocar, entre comillas, ese líder. En cambio, ¿qué tan fácil es derrocar un presidente? Te pregunto. O el Congreso. Mira, tanta gente que está en contra del Congreso y no han hecho caer ese poder del Estado. La autogestión para los anarquistas es la clave. Y lo que hacen estas comunidades es autogestionarse. Claro, pueden poner un líder, pero ese líder es mucho más débil que un presidente, por ejemplo. Para los anarquistas sí es posible. Deben haber reglas, sí, ciertas reglas básicas que ellos mismos eligen por consenso. En cambio, en nuestro contexto, por ejemplo, para nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque un anarquista te diría, a ver, tú naces, creces hasta los 18, 19 años. ¿Hay forma de que tú cambies las leyes del Estado? Son prácticamente nulas. O sea, tú naces y vives en un Estado y las reglas ya están dadas. Y que esas reglas cambien porque tú exiges que cambien o porque tú quieres intervenir. O sea, una democracia, si quieres llamarlo así, ¿no? Una democracia en realidad no vivimos. Hay más democracia en una comunidad campesina que acá en Lima, porque en una comunidad campesina sí hay una intervención directa y por decirlo así, una participación más directa de las decisiones, esa autogestión. Ojo, cuando los anarquistas hablan de autogestión se refieren a la creación de reglas, la creación de mecanismos para que se cumplan esas reglas y también para proveerse de alimento y otras cosas. Existen comunidades anarquistas, ¿ah? En el mundo. No existen países completos anarquistas, pero sí existen comunidades anarquistas. O sea que no es imposible. Hay países donde hay barrios o lugares donde funciona el anarquismo. Sí hay, ¿no? Bueno, de eso ya seguiremos hablando la próxima semana. Pero para avanzar, mira, pero si te das cuenta son preguntas bien interesantes, ¿no?
¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cómo surge el Estado? Otra pregunta interesante. ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué existe? ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada el telos? ¿Cuál es el telos del Estado? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál debería ser su principal función? ¿El orden, la seguridad, la igualdad, el bien común, la libertad? ¿Mm? ¿Cuál debería ser el fin del Estado? ¿Todos piensan lo mismo o no? Por ejemplo, hay mucha gente que cree que debería ser la seguridad, otros que piensan que debería ser, no sé, pues la salud, la educación, otros que dicen que sobre todo el principal problema es la desigualdad, qué sé yo. Ese también es un gran tema, ¿no? ¿Cuál es el fin del Estado? Por ejemplo, Hobbes. No sé si se acuerdan de Hobbes. ¿Qué decía Hobbes? Hobbes decía, la función fundamental del Estado es la seguridad. Luciana dice el bien común, Ángela también dice el bien común, ya, el bienestar general, el bien común. ¿Quiénes decían eso? Los republicanos. Maquiavelo, por ejemplo, creía que la principal función, la principal tarea del Estado es el bien común. El que también decía algo parecido era Rousseau, el bien común. Hobbes decía que era la seguridad. Claro, Andrea, Hobbes es el que decía que el Estado debe infundir miedo, claro, porque, a ver, si lo principal es el orden, la seguridad, pregunta, ¿para qué haya orden y haya seguridad, la gente tiene que ser obediente o desobediente? Para que haya orden, seguridad, paz, la gente tiene que ser obediente. Obediente. Y tú eres obediente cuando tienes miedo a que te castiguen o cuando no tienes miedo. ¿Cuándo eres más obediente? Cuando tienes miedo. Entonces, para que haya paz, ¿qué se necesita? Que el estado de miedo. Eso es lo que dice Hobbes. Ahorita vamos a llegar a Hobbes, ¿ya? Pero mira, te estoy soltando ideas para que te vayas dando cuenta de cómo funciona. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Igual, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Por ejemplo, muchos dicen sin pensar la democracia. ¿Sí o no? Porque eso aparece en todos lados, en las películas. Por ejemplo, todas las películas de Hollywood siempre está la democracia. Y es la democracia norteamericana, una democracia liberal. ¿No? Y por eso siempre en las películas aparecen pues los chinos, los rusos o qué sé yo, países no democráticos como los malos, ¿no? Y Estados Unidos siempre defendiendo la democracia, la libertad. ¿No te has dado cuenta? Pero ¿qué entendemos por democracia? ¿Realmente la democracia que nosotros conocemos es la mejor democracia? ¿O es la mejor forma de gobierno? Es más, no podríamos decir eso. Tú sabes que todos los filósofos griegos importantes cuestionaban la democracia. Sócrates criticaba la democracia, Platón criticaba la democracia, Aristóteles, a pesar de que Aristóteles en muchas cosas no estaba de acuerdo con Platón, también criticaba la democracia. ¿Por qué? Claro, porque la mayoría, ahí justo Rubí lo ha puesto, porque la mayoría no siempre decide lo correcto. Lamentablemente, muchas veces la mayoría se equivoca, o no, o la mayoría siempre tiene la razón. Pregunta, la mayoría que dijo Poncio Pilato, ¿te acuerdas? Que puso a Jesús y a Barrabás y dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿Te acuerdas? Preguntó, ¿a quién quiere que libere? La mayoría, ¿quién eligió para que se liberara? Barrabás. Y condenaron a Jesús. Pregunta, ¿la democracia funcionó ahí? Fue la decisión de la mayoría. ¿Funcionó? No funcionó. ¿Por qué murió Sócrates? Porque la democracia tenía sus instituciones. Y las instituciones democráticas de Grecia, de Atenas específicamente, fueron las que condenaron a Sócrates, ¿o no? La democracia ateniense fue la que dijo, Sócrates merece morir. Sócrates es culpable. Y murió Sócrates condenado a beber la cicuta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fue la democracia, fue la mayoría de los jueces que estuvieron en el juicio de Sócrates los que decidieron que muriera. Por eso es que muchos comparan la muerte de Jesús y la muerte de Sócrates. Tienen algo de parecido, porque fueron democracias. Ahora, ese es el problema. Cuando la mayoría es manipulable, cuando la mayoría es ignorante, ¿toma buenas decisiones?
¿La democracia siempre será la mejor forma de gobierno? No siempre. ¿Ahora entiendes por qué Platón, discípulo de Sócrates, no creía en la democracia? ¿Te das cuenta? Por eso es que Platón plantea otra forma de gobierno y es crítico de la democracia. El mismo Aristóteles es crítico de la democracia. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver un poco más de eso, ¿sí? Entonces, fíjate, todos estos temas, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿De dónde surgen las leyes? Todas esas preguntas las trata de responder la filosofía política, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con Platón. A ver. Vamos a leer las preguntas antes de comenzar. Ya. Samira dice, pero esa ignorancia del pueblo es por el Estado, o sea, ¿el Estado interviene también? En parte podríamos decir que sí, porque lamentablemente Samira, y muchos de ustedes se darán cuenta, que tiene algo de cierto, ¿no? Tú debes haber visto estas frases que son muy trilladas, pero algo de razón tienen, cuando dicen que a los estados les conviene o a los políticos les conviene mantener la ignorancia del pueblo, ¿no? Les conviene mantener ignorante al pueblo. Y no es casualidad, tú te das cuenta que muchas veces lamentablemente el Estado permite o promueve ciertas formas de idiotización, ¿no? Si lo queremos llamar así, o sea, maneras de mantener a la gente distraída o ignorante, adormecida, ¿no? Eso tiene que ver con la educación, tiene que ver, o sea, con la misma educación que da el Estado, pero también tiene que ver con las cosas que promueve el Estado en la televisión o que deja que haya en la televisión, ¿no? O, u otras cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces también, no sé si te has percatado o lo piensas así, yo lo pienso así, en ciertos estados democráticos se difunden ciertas formas de entretenimiento que son nocivas o que simplemente mantienen distraída, atontada a la gente, ¿no? Por ejemplo, películas. En Estados Unidos tú ves una cantidad de películas estúpidas, ¿no? Disculpen la palabra, pero es así, ¿o no? Se promueve muchísimo, ¿no? Y se difunde el culto a los famosos y cosas de ese tipo, que al final mantienen distraída a la población en cosas irrelevantes, ¿no? O los diarios chicha también, claro, claro. O sea, al final es una cuestión también de cómo el Estado o muchos estados manejan ese control, ¿no? En el fondo son métodos de manipulación, ¿no? De la mayor parte de la población. Entonces, obviamente, si yo tengo manipulada, atontada, distraída a la población, esa población no va a elegir bien. Yo la voy a poder manejar a mi antojo, ¿no? Lamentablemente, sí, a veces funciona así. En muchos casos funciona así, ¿no? Sí. Dana dice, ¿mis realismo político es lo mismo que ciencia política? No, porque la ciencia política es una disciplina. Es una ciencia, ¿no? O sea, es como decir biología, ¿no? Pero en el ámbito de las ciencias sociales, como historia, arqueología, es una ciencia social. El realismo político, más que una ciencia, porque no es una ciencia, es como una corriente de pensamiento. Una corriente, o podríamos decir que, o sea, no es una corriente de la filosofía política, pero sí es una actitud, podríamos decir, que han tenido muchos filósofos o pensadores de cómo ver la política. Por ejemplo, muchos consideran que Maquiavelo es un realista político porque se enfoca principalmente en cómo es la realidad política y es consciente de que en la realidad política no siempre podemos mantener cierto ideal, que hay que acomodarnos a la situación. A eso se refiere el realismo político. Pero obviamente Maquiavelo no es el único, hay otros filósofos, otros pensadores que también han planteado una visión así, ¿no? Realista de la política. Eh, Me dice, entonces una sociedad bien formada y educada sí funcionaría la democracia. En teoría sí, Rubí. En una sociedad bien formada y educada, en teoría sí, pero como va a decir Platón, el problema es educarte, formarte implica tu voluntad también, o sea, implica tu esfuerzo. Y el problema es cuánta gente está dispuesta a esforzarse para educarse, para salir de la ignorancia. ¿Te acuerdas el mito de la caverna, la alegoría de la caverna? ¿Cuántos se esfuerzan lo suficiente para no dejarse llevar por las apariencias y guiarse solo por su corazón? ¿Es fácil? No es fácil. Por eso es muy difícil que la mayoría o todos
tengan la capacidad para gobernar. O sea, para que todos se elijan, para que haya una democracia, en todo el sentido de la palabra. Platón diría, lamentablemente, es casi imposible, ¿no? Porque la mayoría no está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Incluso si tú le dieras, ¿ah? Porque acá hemos tenido programas culturales, ¿no? O sea, opciones han habido, opciones hay, pero la mayoría de gente no se esfuerza, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Viendo la educación estatal, eso parece. Esto de la educación estatal, yo siempre veo que se critica la educación estatal, pero yo les dejaría pensar un poco, o sea, yo sé que mi situación no es igual a la situación de muchos, ¿no? O sea, me refiero a cómo yo me eduqué, cómo yo me crié, pero sí, un problema es la educación estatal, pero yo creo que también algo de responsabilidad tienen los padres, algo. Porque yo he estudiado en colegio estatal toda mi secundaria. En primaria sí estuve en colegio particular, pero toda la secundaria estuve en colegios estatales. Y, y eso para mí no determinó mi educación, para mí, porque tuve la suerte de que mi papá me dio una buena educación por sí mismo, ¿no? Porque él tenía una formación universitaria, tenía libros, me hacía leer, se preocupaba por mi educación. Por eso les decía, yo sé que mi situación no es igual a la de todos, pero lo digo porque me parece que no es absolutamente determinante la educación que te dan en el colegio. Creo que también hay algo de responsabilidad o algo que se puede hacer desde la casa para que la educación estatal no sea absolutamente determinante de tu formación. Eh, a ver, ¿qué otras preguntas? Algo así. Del Canal 7. Sí, pues en el Canal 7 habían programas culturales, habían opciones también, ¿no? A ver, tener convenios con otros países en la educación estatal. Aunque no crean, la educación estatal en el Perú, ojo, no solamente el colegio, ¿ah? Sino universitaria, no es absolutamente independiente. O sea, no es solamente una decisión de acá, dentro del país, o sea, de los funcionarios peruanos. Mucho de lo que se implementa, por ejemplo, de las preguntas de ECO, para poner un ejemplo nada más, eso viene de afuera. No crean que acá se le ocurrió al rector o al director de la OCA cambiar el tipo de preguntas. Eso no es algo que viene de acá. Eso tiene que ver mucho con innovaciones que vienen de afuera, que vienen del extranjero. A ver, así que no todo lo que viene del extranjero o que es innovación es bueno necesariamente. No digo que las preguntas de estén mal, pero me refiero en general, o sea, tipo de preguntas, temas, cursos también que se han ido implementando en los últimos años en las universidades, ¿no? Han ido cambiando. Algunos son buenos, pero otros cambios no sé qué tan buenos sean. Eso es cierto, lo que dice Luis. Lamentablemente sí, pues por eso yo les decía, yo sé que mi caso no es el caso de todos. Yo tuve algo de suerte, ¿no? Porque mi papá sí tuvo una formación, ¿no? Pero yo creo que al margen de que los papás quizás en la mayoría de los casos no tengan una formación, podrían hacer algo más. Yo creo que sí, podrían hacer algo más. Este, porque me parece que no es solamente el conocimiento que tengan, ¿no? O sea, académico, sino la conciencia para educar a sus hijos. Es una cadena, sí, pero en algún momento se puede romper la cadena. O sea, hay algo determinante, pero no todo es completamente determinante. Porque si fuera así, no habrían chicos como ustedes, como muchos, que rompen la cadena, que logran ser mejores que sus padres, que logran tener una educación que no tuvieron sus padres. O sea, no digo que sea fácil, ¿ah? Pero creo que sí se puede hacer un cambio al menos, ¿no? Bueno, a ver, sí, becas, en general, no solamente las becas, porque a veces vemos como lo último, lo mejor, pues irnos al extranjero, ¿no? Pero a mí también me duele un poco eso, ¿no? No sé si ustedes lo han pensado, yo sé que la aspiración de muchos es irse al extranjero por un futuro mejor, ganar más dinero, tener más libertad, más estabilidad. Pero lo que ustedes también tienen que pensar, para mí, ¿ah? Desde mi perspectiva, es que la educación que ustedes van a recibir si ingresan a San Marcos es la educación del Estado.
Con todos sus problemas es una educación del Estado, es una inversión del Estado. Y yo creo que tenemos una responsabilidad moral, porque si a mí el Estado me está pagando mi educación, porque te está pagando la educación, porque los profesores son pagados por el Estado, algo debemos retribuir, algo a nuestro país. No, no me parece a mí justo que diga, ah, ya, yo uso San Marcos, me educo y después agarro una beca y me voy. Y hago mi vida mejor allá, porque San Marcos no sirve, porque el Perú no sirve. A mí, sinceramente, esa visión no me gusta. Me parece muy egoísta, me parece muy inconsciente, porque con todos sus defectos, nuestro país es nuestro país y ha invertido en nosotros y algo le debemos, ¿no? Y habría que retribuir de alguna forma, ¿no? Sí, hay que ser para mí, ¿no? Hay que ser recíprocos, ¿no? Hay que ser conscientes, ¿no? Me parece una visión muy egoísta, ¿no? Decir, ya, apenas tengo la oportunidad me voy y nunca más regreso, ya, ya, ¿no? Si me va bien. Eso es triste, ¿no? Es triste. Sí, yo creo que en algo podemos ayudar, desde cualquier lado, ¿no? Desde cualquier lado, o sea, siendo profesores, por ejemplo, desde mi punto o sea, desde mi posición, alguien diría ya, pero ¿qué podrías cambiar? Yo creo que sí, ¿no? O sea, al menos hacerles cobrar conciencia o que se cuestionen o que se planteen ese tipo de preguntas, yo creo que de algo sirven. Y todos, en cualquier ámbito, en cualquier carrera, ¿no? En cualquier área podemos contribuir en parte, ¿no? A que las cosas cambien o mejorar en algo, ¿no? Contribuir en algo al país. Sobre todo viendo que hay tantas necesidades en tantos ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, de salud. Por ejemplo, de salud, ¿no? Si alguno de ustedes va a medicina, muchos quieren irse al extranjero. Yo tengo amigos que se han ido al extranjero, médicos, ¿no? De San Marcos, de San Fernando, y nunca más regresaron. Y yo entiendo la aspiración de irte a otro país, ganar mejor, ser más reconocido, tener más recursos para estudiar, etcétera. Pero también algo deberíamos buscar, ¿no? Para mejorar nuestro país, ¿no? Aunque sea desde fuera, ¿no? Claro, como dice Andrea, ¿no? Desde fuera, aunque sea, pero en algo deberíamos buscar, pagar nuestra deuda, ¿no? Hasta cierto punto es una deuda, ¿no? Ya. A ver, vamos a continuar para no distraer. A ver, un ratito voy a prender la luz, ¿ya? Ya. A ver, seguimos. Ah, ya. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Para no retrasarnos. A ver, entonces, mira, te decía, La República de Platón es su obra más conocida. ¿Qué tema trata acá? El tema de la justicia. La pregunta es, ¿qué es la justicia? Eso vino en el examen, si lo han visto, no sé si lo han revisado, el examen de la PRE, este examen que ha tomado hace poco. Justo vino esa pregunta en el área E, no sé si a todos, pero en el área vino esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia para Platón? ¿Sabes qué es la justicia para Platón? Hay justicia en un Estado cuando cada uno hace lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza. ¿Por qué? ¿Cómo que esto de acuerdo a la naturaleza? Porque nuestra naturaleza no es igual en todos. O sea, todos somos seres humanos, sí, pero hay ciertas inclinaciones. ¿Te acuerdas del mito del carro alado? La alegoría del carro alado, ¿te acuerdas? El auriga y los dos caballos, ¿te acuerdas? Las pasiones, la razón y las pasiones, el auriga, la razón, el alma racional, el caballo negro, el caballo blanco. Ya, eso exactamente es. Tres partes del alma, fíjate, ¿cuántas partes tiene el Estado? ¿Cuántas clases? ¿Cuántos estamentos? Tres. Entonces, ¿qué dice Platón? Desde pequeños, te pregunto, ¿tú has visto esos experimentados? ¿Has visto que hay niños que son más serenos, más tranquilos, e incluso diríamos más nobles, más buenos, y hay niños que son más impulsivos, hay niños que son más egoístas, ¿no? Ya. Para Platón, todos los seres humanos tenemos una tendencia natural.
Entonces Platón dice, hay personas que tienen el alma racional, ¿no? Más desarrollada por naturaleza, o sea, más fuerte, tienden más hacia la razón. Pregunta, ¿esos niños con una buena educación no serían excelentes gobernantes en el futuro? Un niño que por naturaleza tiene la capacidad de aprender, tiene el deseo de conocer, es más tranquilo, es más moderado, es más prudente. Con una buena formación, ¿no podría ser un gran gobernante de mayor? Platón dice, sí, obviamente. Entonces, hay que brindarle una educación. Ojo, la política para Platón tiene que ver mucho con la educación, porque no es que, tú tienes esta tendencia y directamente te vas a gobernar. No, tiene que formarse. Tienes que explotar lo mejor de ese niño para que sea un futuro gobernante. Pero ya tiene esa disposición natural, se entiende, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, hay otros que tienen el alma irascible, el cabello blanco, ¿te acuerdas? El caballo blanco que es la valentía, la fuerza, el valor, las pasiones nobles, más desarrolladas. Esos son los guardianes, los guerreros, los que se encargan de la protección del Estado, porque hay hombres que tienen que proteger al Estado, ¿sí? Y aquellos que por naturaleza tienen el alma apetitiva, ¿te acuerdas? Apetitos, deseos, pasiones. Aquellas personas que por naturaleza siempre están pensando en qué van a comer. No sé si has visto, hay personas que se imaginan, ¿no? Que se provocan de cosas, que son más materiales, ¿no? Más sensitivas. Están más pensando en los placeres, ¿no? En las cosas corporales. Esas personas, ¿no? Que tienen esa tendencia por naturaleza son los que tienen el alma apetitiva más desarrollada. Andrea dice. Hilary dice, profesor, ¿podría dar un ejemplo de pasiones nobles? El ejemplo que siempre les pongo, porque es, creo, el mejor. Acuérdense cuando dice, Platón decía, por ejemplo, cuando tú ves una gran injusticia, Hilary, por ejemplo, tú debes haber visto, me imagino, en noticias, todos los días hay, ¿no? Tal persona, un delincuente mató a una señora por robarle su celular. Pregunta, ¿te molesta, te da cólera, te indigna o te da igual cuando ves ese tipo de noticias? ¿Te molesta o te da igual? Que te indigna. Pregunta, ¿la cólera y la indignación es una pasión o no? ¿Es algo racional o es una pasión? Es una pasión. Ahora te pregunto, ¿es bueno indignarse por una injusticia o no es bueno? ¿O es malo? Es bueno, porque indica que sientes empatía por esa persona. O sea, indica que tus emociones, tus sentimientos son buenos, ¿sí o no? Es una pasión, pero es buena. ¿Se entiende? O sea, para Platón no todas las pasiones son malas. Hay pasiones que pueden, siendo bien encaminadas, pueden ser buenas. Ahora, el problema es, ya, tú puedes indignarte y buscar justicia. Y supongamos que te dicen, oye, mira, ese es el delincuente, vas y lo matas por hacer justicia. ¿Eso será correcto? ¿Será prudente buscar por tu propia cuenta al delincuente y matarlo? ¿Y qué pasa si no es el? Obviamente no. Entonces, por eso que dice Platón, la cabeza, la razón siempre tiene que guiar. Es como el gobernante. Fíjate que es como un cuerpo. Los gobernantes serían como la cabeza, que es la que piensa, la que dirige el cuerpo. Los guardianes, los guerreros, están representados por el pecho. Son los que defienden el Estado. Los guerreros, los militares, no son los que deben proteger a su Estado, sí. Por eso son las pasiones nobles, son la valentía, el valor, ¿sí? Ante la injusticia, ante la amenaza, ¿sí? Y los artesanos y labradores representan el vientre. ¿Por qué? Porque son las personas que se encargan de proveer alimento a toda la comunidad, o sea, a todo el Estado. Los labradores, los campesinos, ¿no son los que se encargan de proveer de alimentos? Sí. Los artesanos de las cosas necesarias para la vida también. Entonces te das cuenta que son como tres partes del cuerpo. La cabeza, los que dirigen. Los reyes, filósofos. ¿Por qué filósofos? Porque recuerda que para Platón el gobernante es el, el que debe gobernar es el mejor.
Y el mejor para Platón es el que ha alcanzado la sabiduría. A ese le llama filósofo, ¿no? No al que estudia filosofía, ¿no? Sino el que ha alcanzado un conocimiento superior. No importa lo que hayas estudiado, pero ¿has logrado ese conocimiento superior? Sí. Ahora, ese conocimiento tampoco se logra así nada más, tienes que tener toda una preparación para Platón, ¿no? Ahora, es muy difícil que los sabios, porque el filósofo para Platón es sinónimo de sabio, porque sabe algo que los demás no saben, ha alcanzado un conocimiento superior. Son pocos, pues. Porque te pregunto, en una sociedad, ¿la mayoría es sabia? ¿La mayoría es virtuosa? Recuerda que el sabio es virtuoso. ¿Eh? ¿Te acuerdas del intelectualismo ético? ¿Te acuerdas de Sócrates, el intelectualismo ético? Correcto. ¿La mayoría de una sociedad es sabia? No. La mayoría de una sociedad no es sabia. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? El intelectualismo ético, Sócrates y Platón que creen que si eres sabio, eres bueno. Si eres sabio, eres virtuoso. ¿Habrán abundantes sabios y virtuosos en una sociedad? No. Por lo tanto, ¿cuántos van a gobernar? No van a gobernar 1000, pues, ni 100. Gobernarán pues 3, 4, 1 quizás, o 5. ¿Te das cuenta? Por eso lo que propone Platón es una suerte de aristocracia, pero en el buen sentido de la palabra, ojo, ¿ah? Aristocracia no en el sentido que nosotros lo usamos como, el gobierno de los ricos, de los nobles, de las familias adineradas, no. La aristocracia para Platón es el gobierno de los mejores. Eso significa etimológicamente, el gobierno de los mejores. Y no son los mejores, los más sabios y virtuosos, obviamente. ¿Ellos son los que deberían gobernar? Sí. ¿Te das cuenta? Eso no significa privilegio, o sea, porque como es una pirámide social aparentemente, alguien podría pensar, ya los de arriba viven mejor y los de abajo viven mal. Al contrario, o sea, desde nuestra perspectiva sería al revés, porque Platón recuerda que plantea que los gobernantes y los guardianes, los guerreros, no deberían tener propiedad privada. ¿Por qué no deberían tener propiedad privada? Porque si gobierna, correcto, Renata, porque si gobierna, podrían querer aprovecharse de su poder para tener más y corromperse, ¿sí o no? En cambio, si tú les prohíbes tener propiedad privada, ¿qué podrían hacer con su poder? Nada. Imagínate, te lo pongo en este escenario para que se entienda mejor. Imagínate que a partir de mañana o para las próximas elecciones se pusiera este requisito o esta ley. Todo el que quiere ser presidente o congresista en el Perú tiene que renunciar a su propiedad privada, ¿sí? No puede tener propiedad privada y no puede heredar, por lo tanto, nada a su familia. Desde el momento en que es autoridad. O sea, si tú quieres postular, herédale a tus hijos, a tu familia, postulas, pero a partir de ahí no puedes acumular nada de riqueza, ni propiedades, ni autos, ni Rolex, ni nada. Pregunta, ¿cuántos estarían realmente interesados en ser autoridades en el Perú? Funcionarios, congresistas, presidentes. ¿Tú crees que muchos querrían, se matarían por... Obviamente pocos, pues. ¿Por qué? Porque se darían cuenta que no le van a sacar ningún beneficio. Lamentablemente, la mayoría de gente que postula busca obtener algún beneficio, ¿sí? Pero poquísimos, casi ninguno. ¿Por qué? Porque sabría que no le va a sacar provecho a su poder. Por eso es que Platón plantea una especie de comunismo, pero solamente en la clase alta, si quieres llamarlo así, ¿no? O sea, los gobernantes y los guardianes, para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción no tienes propiedad privada. Renuncias a todo tipo de propiedad. Y a partir de ahora todo es en común. Comida, casa, todo. Nada es tuyo, por último. O sea, no significa que vas a dormir en la misma habitación con 50 personas o 10 personas, ¿no? Pero me refiero a que ya nada está a tu nombre. No vas a acumular riqueza para evitar la corrupción. Norca dice, ¿es muy materialismo también o no tiene nada que ver? Lo de Platón. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Puede ser, no sé a qué te refieres, Norca. A ver, mientras Norca me dice, vamos a avanzar. Entonces, esa es la idea. ¿Te das cuenta? 3 segmentos.
Gobernantes, guardianes y trabajadores. Según la inclinación natural, porque todos tenemos una inclinación natural. ¿Quiénes deben gobernar? Los más sabios y virtuosos. El rey o los reyes filósofos. O las reinas filósofas. Ojo que Platón también dice que las mujeres pueden gobernar, por si acaso. ¿Sí? ¿Y todo esto con qué finalidad? Con la finalidad de que haya justicia, de que todos se beneficien del bien común. Claro, porque si tú cumples el rol para el que mejor estás dispuesto naturalmente, lo vas a hacer mejor. Si tú quieres ser gobernante, pero no tienes las capacidades para ser gobernante, lo vas a hacer mal. Y no solamente te vas a perjudicar a ti, vas a perjudicar a todos. Por lo tanto, un Estado, dice Platón, es injusto cuando las personas no cumplen la función que le corresponde, sino cuando hacen lo que ellos quieren hacer y lo hacen para beneficiarse ellos. En cambio, un Estado es justo, hay justicia cuando cada uno cumple la función, el rol que le corresponde de acuerdo a su inclinación natural. ¿Te das cuenta? De acuerdo a lo que le es propio, o sea, lo que se corresponde con su estado natural. ¿Sí? Ahora, eh, Norca dice, ¿el por qué evitan acumular las tierras, para que no sean materialistas o no sean... Ah, no, no tanto para que no sea, es sobre todo por la corrupción, o sea, para evitar que busquen el poder por interés, sobre todo por eso, ¿no? O que terminen cediendo, por decirlo así, a la tentación, ¿no? De tener poder y aprovechar ese poder para acumular riqueza, beneficiarse. Por eso, sobre todo, ¿sí? Ahora, mira, todo esto que hemos hablado es la República. Pero en las leyes, que es una obra de vejez de Platón, Platón cambia un poco su perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque dice, a ver, si lo quieres ver así, te lo pongo de manera sencilla, ¿ya? Lo que pasa es que Platón, con el tiempo, por decirlo así, tiene una visión más realista de la política. Se da cuenta de que, a pesar de que él era consciente de que son muy pocos o es difícil encontrar a alguien sabio y virtuoso, todavía tenía fe, digamos, ¿no? En que se podía. Y para él había que darle todo el poder a ese hombre sabio para que ese hombre gobernara. Pero con el tiempo, Platón se da cuenta de que no es tan fácil, o incluso que podemos creer que hemos encontrado ese hombre sabio y virtuoso y, y solamente sin darnos cuenta estar viendo una ilusión. O sea, podría ser que estemos engañados, de que finja sabiduría, de que finja virtud. O incluso que lo sea, pero con el tiempo se olvide de por qué le dieron el poder y comience a corromperse y comience a sentir la tentación de aprovecharse de su poder, de alguna forma. Entonces Platón dice, no podemos darle todo el poder, porque la idea en la República era darle todo el poder al filósofo, o sea, este hombre sabio, para que él hiciera todo. Pero en las leyes va a decir, no, es peligroso, porque este hombre puede terminar olvidando su función, su deber, y puede aprovecharse. Entonces, para que no se vuelva un tirano, porque eso sería el gobernante que se aprovecha de su poder, ¿no? Un tirano, es mejor que hayan leyes e instituciones que estén por encima. Entonces, debe haber ciertas reglas, ciertas leyes que él mismo debe obedecer, o sea, que él no pueda romper. En sentido simple, un poco como la Constitución, ¿no? O sea, nosotros tenemos un conjunto de reglas básicas, que es la Constitución, que ningún gobernante puede atentar. O sea, por más presidente que seas o lo que es congresista, lo que seas, tú no puedes ir en contra de la Constitución, ¿sí o no? Porque está por encima de ti. Entonces, esa es la idea de Platón, que hayan leyes que ya estén establecidas para que el rey, filósofo, si es que lo encontramos, no vaya a corromperse o haya hay una contención, ¿no? A su deseo si es que comienza a cambiar, ¿sí? Entonces, la finalidad del Estado, por último, es el bien común. Por lo tanto, no podemos arriesgar el bien común dándole todo el poder a un hombre sin digamos, sin ninguna restricción, ¿no? Por eso es que Platón considera que es importante que hayan leyes, ¿sí? Carlos dice, me hizo una pregunta, en la República de Platón decía empleo de locargo y taxiarco, ¿cuál es su significado o a qué se refiere? Empleo de locargo y taxiarco, no recuerdo eso.
¿En dónde está eso? ¿En qué libro? Empleo de lo cargo y taxiar. A ver, lo voy a... no recuerdo, ¿ah? Lo cargo y taxiar. ¿Y qué hacemos mientras no lo encontramos? Ah, Andrea dice, ¿qué hacemos mientras no encontramos ese hombre? Simplemente que gobierne un grupo, o sea, como un consejo, una especie de senado, o sea, como un parlamento, pero más pequeño, básicamente de hombres ancianos, como, bueno, existía, ¿no? Que existía en la antigua Grecia. Sí, eso, pero habrían leyes igual, ¿no? O sea, las leyes para él las tiene que poner un consejo de ancianos, de preferencia, o sea, hombres que sean, que ya tengan experiencia, que sean mayores, digamos, que sean personas que ya se conoce, que sean nobles, que sean honestas, ¿no? Que no hayan cometido pues ningún acto negativo, ilegal, ¿no? De ese tipo. Eh, mm, no recuerdo lo que dices, Carlos, qué raro. Taxiar y lo cargo. Claro. Tendría que ver en qué libro está y a qué se refiere, ¿no? No recuerdo. Ya, vamos a Aristóteles. Mira, Aristóteles, como tú ya sabes, plantea esto, ¿no? Que el hombre es un animal político. En realidad el término es animal, o sea, son político, ¿no? Que muchos traducen como animal político, yo lo he puesto así, pero en realidad la traducción más exacta es animal social, porque político, politicón en griego significa que vive en una polis. Político viene de polis, ¿no? El hombre es un animal que vive en polis, o sea, que vive en una comunidad. En otras palabras, el hombre es un animal que necesita de la comunidad para vivir. Ojo, no solo para sobrevivir, porque en realidad si te pones a pensar, hay muchos animales que viven en comunidad que necesitan de la organización social, digamos, para subsistir, ¿sí o no? ¿O somos los únicos animales sociales? ¿Hay otros animales sociales o no? Hay otros animales sociales, claro, por ejemplo, que se organizan, ¿no? Por ejemplo, las abejas, las hormigas, incluso, por ejemplo, muchos mamíferos, ¿no? Los leones, muchos que cazan, se organizan para cazar, ¿cierto? Las hienas, o sea, animales sociales hay muchos, no somos los únicos. Pero la cuestión, fíjate acá, el objetivo principal de la comunidad es procurar una vida buena o superior. O sea, el objetivo para Aristóteles de nuestra socialización no es solamente sobrevivir. O sea, no se trata solamente, ya claro, profesora, somos animales sociales porque necesitamos del panadero, del frutero, del señor que vende en el mercado papas, del señor que vende ropa. No, no es solamente para subsistir. Necesitamos de la comunidad para ser quienes somos. O sea, para desarrollarnos como seres humanos. Por ejemplo, te pregunto, a ver, ¿qué crees que hubiera sido de ti si a los 3 años te llevaban a un bosque y te dejaban ahí solo en una cueva? Supongamos que con lo básico para que vivieras, sobrevivieras, ¿ya? Te llevaban tu comida, te dejaban, pero no te hablaban, no tenían ningún contacto contigo, te dejaban ahí la comida mientras dormías y nunca veías a nadie. ¿Hubieras desarrollado tu inteligencia? ¿Hubieras aprendido a hablar como hablas ahora? ¿Hubieras aprendido a comunicarte como te comunicas ahora? Por ejemplo, podrías, no solamente la capacidad de hablar, ¿ah? ¿Entenderías todo lo que te estoy diciendo? O sea, si hablamos de libertad, de justicia, de igualdad, de bien, de mal, ¿entenderías esos conceptos? No. Claro, tu capacidad intelectual, tu capacidad de expresión también, tu capacidad de lenguaje, estaría muy limitada. Te pregunto, ¿te hubieras desarrollado plenamente como ser humano? No, tu capacidad de desarrollo hubiera sido muy limitada. No hubieras desarrollado todo tu potencial intelectual, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice
Aristóteles. Lo que plantea Aristóteles es bien sencillo, ¿no? Para él, ya, para Aristóteles, la socialización no es solamente una cuestión de subsistencia, es esto. El principal objetivo de la comunidad es procurar una vida buena o superior, es decir, alcanzar la realización. Tú puedes realizarte plenamente como ser humano, puedes desarrollar todas tus capacidades humanas gracias a la socialización. Por eso es que no sé si recuerdas que en la pandemia muchos educadores, muchos psicólogos decían que ya se debía regresar a clases porque los chicos, los niños, los adolescentes no estaban socializando, sobre todo los niños, ¿no? Porque ya estaban mucho tiempo encerrados, no socializaban, no iban al colegio, ¿no? Los niñitos, pues que ya tenían que ir a iniciar la primaria, no estaban compartiendo con otros niños de su edad y eso era a la larga peligroso o negativo para su desarrollo, ¿no? A eso se referían. O sea, Aristóteles diría, efectivamente, o sea, para realizarnos, para desarrollarnos como seres humanos, como seres racionales, como seres pensantes, necesitamos de la socialización. Por eso es importante la comunidad, no solamente para la subsistencia. Ahora, Aristóteles también habla de esto del gobierno de las leyes. ¿Te acuerdas lo que había dicho Platón? Que como no podemos fiarnos de que un hombre sea absolutamente bueno y sabio, que va a gobernar para el bien de todos, es mejor que hayan leyes que estén por encima. Ya, Aristóteles va a decir exactamente lo mismo. Es más, va a mencionar a Platón, va a citar la obra de Platón, las leyes, y va a decir, Platón se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta, de que es mejor que las leyes gobiernen a que gobiernen los hombres. O sea, ¿en qué sentido? Que el gobierno de las leyes es superior al gobierno, en el sentido de que no le puedes dar todo el poder a un hombre. Porque si tú le das todo el poder a un hombre, es muy probable que ese hombre en algún momento se aproveche de su poder. Entonces, siempre tiene que estar las leyes por encima de los gobernantes, ¿sí? Y luego habla de las formas de gobierno y habla de la república. La politeia es la mejor forma de gobierno. Politeia se refiere, ¿sabes a qué? Al gobierno de todos los miembros de la polis. O sea, un gobierno mixto donde participen todas las clases sociales. Todas las clases sociales deben tener derecho de expresar su posición. Todas las clases sociales deben tener derecho de gobernar de alguna forma. Ojo, ciudadanos, no todos son ciudadanos. En la sociedad griega, recuerda que no todos son ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanas. Los extranjeros, los metecos, no eran ciudadanos. Los esclavos no eran ciudadanos. ¿Te acuerdas, no? No todos eran considerados ciudadanos. Ahora, al margen de esto, algo importante en Aristóteles es lo siguiente, ¿ya? O sea, mira, pero esas leyes no están hechas por el hombre, o como, sí, están hechas por el hombre, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el que hace las leyes no es el mismo que gobierna. Por eso se evita que el gobernante haga lo que quiere. Es decir, para Platón, las leyes las debía hacer como una especie de consejo de ancianos y el que gobernara era otro, ¿no? Entonces, de esa manera hay como un contrapeso, ¿no? Ahora, esto de la clase media es importante. No sé si te acuerdas que vimos en ética el término medio, ¿te acuerdas? Que la virtud está en el medio entre los dos extremos, que nada es bueno en exceso, los vicios son el exceso y el defecto, ¿te acuerdas? Cuando te vas a los extremos, no eres virtuoso, eres vicioso. Entonces tú tienes que tratar de ser prudente, de evaluar la situación racionalmente para ver qué es lo mejor en cada situación. Ya, eso que está en la ética es lo mismo, pero de otra forma en la filosofía política, porque Aristóteles dice, ¿por qué surgen los conflictos en una sociedad, en una ciudad, en una polis? A ver, ponte a pensar. Usualmente, ¿por qué hay conflictos? ¿Por qué hay conflictos en una sociedad? Cuando hay escasez, cuando hay mucha desigualdad, ¿sí o no? Cuando hay una brecha entre los ricos y los pobres. Cuando hay una brecha muy grande, ¿no? Los pobres se rebelan porque sienten que es injusto o incluso sienten que el gobierno puede estar favoreciendo a los ricos o que las leyes están hechas para favorecer a los ricos, ¿sí o no? O sea, en muchos casos, en la mayoría de los casos, los conflictos sociales se dan cuando hay una desigualdad, ¿cierto o no? ¿Sí? Por ejemplo,
Este es un caso muy parecido a algo que ocurrió en Grecia. ¿Qué pasó cuando ocurrió lo de Pedro Castillo? ¿Te acuerdas que Pedro Castillo ya quiso cerrar el Congreso y luego lo arrestaron y un montón de gente de provincias vino a protestar? ¿Por qué vino a protestar? Ya, mira, al margen de que tú digas, no, pero tenían razón de sacarlo a Castillo porque quiso dar un golpe de Estado, ya, o dio un golpe de Estado, como lo quieras ver. Pero mucha gente que vino de provincia vino a protestar a Lima porque sentía que Pedro Castillo sí lo representaba, que era alguien humilde, que los que habían provocado la caída de Castillo eran las clases altas que no querían que las cosas cambiaran, ¿sí o no? Mucha gente pensaba así o ha pensado así. ¿Y por qué la gente se molestó y por qué incluso estuvo defendiendo a Castillo? Por eso, pues porque sentían que hay una clase política, ¿no? Que tiene cierta relación con los poderosos, qué sé yo, que no quieren que las cosas cambien en el gobierno. Entonces, esos conflictos entre ricos y pobres, si quieres verlo así, así lo dice Aristóteles, ¿no? Es la principal causa de caos, de desorden, de inestabilidad. Entonces, para Aristóteles, perdón, la solución, por decirlo así, sería poner o mejor dicho, hacer que la clase media, ¿te acuerdas del justo medio, el término medio? Sea más grande, más fuerte. Darle de alguna forma más poder a la clase media para que sea como una contención, por decirlo así, un colchón entre los pobres y los ricos, para que no haya tantos conflictos, para que la sociedad sea más prudente, digamos, ¿no? Y no tienda a ir a los extremos, ¿no? Que los pobres no se quieran vengar de los ricos, ni los ricos se aprovechen de los pobres, ¿sí? Por eso la clase media para él es clave. Y luego él también habla de una justificación de la esclavitud, ¿no? Cuando dice que los hombres, unos nacen para mandar y otros hombres nacen para obedecer. Pero esto se refiere sobre todo a la relación con los persas, porque los griegos recuerda que veían como inferiores a los persas por el hecho de que los persas no se gobernaban a sí mismos. ¿Recuerdas el rey Darío, el rey Jerjes? Los persas tenían un rey. Y desde la perspectiva del griego, de un griego como Aristóteles, eso era ser esclavo, porque al fin y al cabo no eras un ciudadano, eras un súbdito. Tú no elegías, ¿no? Tu vida, sino que tú tenías que obedecer, acatar simplemente lo que dijera el rey. En ese sentido eras un esclavo, a diferencia de los griegos, para Aristóteles, porque los griegos sí podían autogobernar porque ellos vivían en una democracia. ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Aristóteles, ¿ya? Ahora, vamos a pasar un ratito a Maquiavelo. Mira, Maquiavelo ya es moderno, o sea, ya es la época moderna, siglo XV, siglo XVI. Te dije hace un momento que es considerado padre de la ciencia política. ¿Por qué? Porque en El Príncipe, que es su obra más conocida, él dice, a mí me interesa decir cómo son los estados, ¿sí? Yo voy a decir cómo funcionan los estados, no cómo deberían ser. Ahí está la diferencia, ciencia política, filosofía política. Como te dije hace un momento, profesora, pero entonces, ¿por qué se le estudia en filosofía política? Porque aunque él dice eso en El Príncipe, si tú lees más allá, incluso en El Príncipe, al final te das cuenta de que sí propone una forma de gobierno, que no es la que existe en ese momento, pero que él cree que sería la mejor, que ya ha existido en el pasado, por eso es renacentista, porque quiere resucitar las formas de la antigüedad. ¿Y exactamente qué forma de gobierno? La república, porque recuerda que Roma tuvo su etapa republicana, y para Maquiavelo la república de Roma era la que mejor funcionaba, era la mejor forma de gobierno, fue la que duró más tiempo. Para Maquiavelo, esa es la forma de gobierno ideal, la república. Por eso es que Maquiavelo es considerado un republicano, a pesar de que en El Príncipe aparentemente plantea una especie de monarquía. En realidad no es que lo plantee, lo que pasa es que lo que hay que entender es que Maquiavelo se da cuenta de que la situación de Florencia, que es su ciudad, la ciudad donde él nace, es muy débil, y no solamente Florencia, sino Venecia, muchos estados, perdón, italianos, Venecia, Roma, etcétera, eran ciudades que estaban aisladas entre sí porque cada una tenía su gobernante, cada uno tenía su príncipe. Pero en el contexto europeo, a pesar de que eran ciudades muy ricas, eran ciudades muy débiles.
Entonces las invadían, las saqueaban, y él se daba cuenta de que eso iba a terminar mal, o sea, iba a terminar haciendo probablemente desaparecer las ciudades italianas, anexionándolas a grandes estados extranjeros. Entonces lo que él considera es que en esa situación de crisis que estaba atravesando los estados italianos, lo que se debía buscar era un líder. Precisamente de ahí viene el término príncipe. Un líder que unificara todos los estados italianos. Y para eso tenía que concentrar el poder. ¿Qué significa eso? Quitarle el poder a los demás príncipes. O sea, quitarle el poder al papa, quitarle el poder al príncipe de Venecia o al duque de Venecia, y así, a todos, para que un solo líder unificara todos los estados italianos y asegurara la subsistencia de los estados. Entonces, a eso se refiere el príncipe, a las situaciones excepcionales, porque para él, en una situación de crisis, tú tienes que tomar medidas excepcionales. O sea, no puedes actuar como actuarías normalmente. Por eso te puse el ejemplo, ¿te acuerdas hace un momento? ¿Qué pasaría si tú firmas la paz con alguien y te enteras que te está traicionando? ¿Serías honesto con esa persona? ¿Mantendrías tu palabra, tu firma de paz? Obviamente no. Ese tipo de situaciones son las que analiza Maquiavelo en El Príncipe. Entonces él considera que en esas situaciones es válido ir en contra de la moral tradicional en esos contextos cuando se trata de supervivencia. Ahora, eso es una situación de crisis. Sin embargo, si es que tú ya estás en una situación, por decirlo así, tranquila, de estabilidad, de normalidad, lo que tú debes buscar es fundar una república. Cuando ya fundaste el Estado, cuando ya pasó la tormenta, tú tienes que darle estabilidad a ese Estado. Y esa estabilidad solamente se consigue con leyes, mira acá, leyes, instituciones y virtudes. ¿Por qué? Porque ahí hay un componente ético. Tú no puedes tener un Estado que funcione bien, un Estado virtuoso con ciudadanos corruptos. El Estado es reflejo de los ciudadanos y los ciudadanos tienen que ser virtuosos si tú quieres que tu Estado sea virtuoso. Por eso, este componente moral es importante en Maquiavelo. Para Maquiavelo no puedes tener un Estado que funcione bien si las partes no funcionan bien. Entonces, para Maquiavelo el Estado sí tiene una función moral, que es promover la virtud. Y aparte de eso, ¿por qué es importante? Fíjate, la lucha de facciones como una crítica. Él hace una crítica a la lucha de facciones, porque considera que ese es uno de los principales males de las sociedades. Una sociedad que no funciona bien es una sociedad donde cada uno tiene su grupito y cada uno vela por los intereses de su grupito. ¿No has visto, por ejemplo, el Congreso, que cada partido político tiene sus intereses y se pelean entre ellos no por los intereses del país, sino por los intereses de su grupo? Esa es la lucha de facciones. Cuando un país está dividido, pero no dividido porque cada uno esté buscando lo mejor para el país, sino dividido porque cada uno está buscando el bien para sí. Esa es la principal enfermedad de los estados, dice. Y obviamente la lucha de facciones también genera desigualdad, porque lo que tú vas a hacer es proteger a los tuyos, aunque tengas que perjudicar a los otros, ¿no? Y al final van a haber algunos perjudicados, o sea, algunos que no tienen nada que ver en la situación que terminen mal, ¿no? Porque estás buscando simplemente satisfacer tus intereses. ¿Sí? Por eso es que él considera que el fin político es el bien común. ¿Te acuerdas que hablamos hace un momento de eso? El bien común y la libertad. Esos son los fines del Estado, ¿sí? Los fines políticos. Ahora, mira, Thomas Hobbes plantea, como vimos hace un momento, ¿ya? Que el ser humano, te mencioné esto, ¿no? Es naturalmente egoísta, es naturalmente malo, si lo quieres llamar así, violento. Pregunta, ¿cómo ser egoísta, rapaz y violento? ¿Tú puedes ser dócil o tienes que ser duro? Tienes que ser firme. Si el ser humano es violento, egoísta, tienes que ser duro, claro. Por lo tanto, el gobernante tiene que tener todo el poder o puede compartir su poder con alguien más. ¿Qué es mejor? ¿Un Estado, un gobernante que concentre todo el poder o un gobernante que divida su poder? ¿Qué será un gobernante más fuerte? ¿Mm? Cuando hay muchos, claro, que concentre el poder. Claro, por ejemplo, cuando en tu casa, supongamos, ¿no? Las decisiones son democráticas. Es más difícil, ¿no?
O sea, me refiero a que es más difícil ponerse de acuerdo. O sea, la gente no se pone de acuerdo cuando todos dan su opinión, pues, usualmente, ¿no? En cambio, cuando tú impones, o sea, cuando tú dices, ya, yo tomo la decisión acá, no me importa lo que tú, se hace lo que yo digo, es inmediato. Entonces, para Hobbes así debe funcionar el Estado. El Estado funciona mejor cuando hay decisión, pero para que los demás te hagan caso tienes que dar miedo. Ahí está el Leviatán. Esta es la representación del monarca absoluto, el Leviatán. ¿Te acuerdas del Leviatán? ¿Alguien ha escuchado de él? Este monstruo bíblico. El Leviatán es el título de la obra más conocida de Hobbes. El Leviatán es el nombre de un monstruo que aparece en la Biblia. ¿Y por qué le pone el nombre de un monstruo al Estado? El Estado debe ser un Leviatán, un monstruo, porque tiene que dar miedo, tiene que tener todo el poder. Para dar miedo, tiene que tener todo el poder. Fíjate en la imagen. Es un hombre con una corona, poder político, la espada, poder militar, y en el otro tiene un báculo, poder religioso. ¿Te acuerdas de la iglesia anglicana? ¿Te acuerdas de Enrique VIII que se pelea con el Papa? Porque el Papa no quería darle el permiso para que se divorcie y se vuelva a casar. ¿Te acuerdas? Ya. ¿Y qué hace Enrique VIII? Crea su propia iglesia, la iglesia anglicana. Ya, ¿qué hizo Enrique VIII? Concentró todo el poder. Le dijo al Papa, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a pelear contigo, no te voy a dar poder. Ahora yo tengo todo el poder acá en mi país. No tengo que consultarte nada. Concentró todo el poder. Eso, dice Hobbes, es monarquía absoluta. Eso es lo que mejor funciona. ¿Por qué? Porque así el gobernante se hace fuerte. Cuando tú le quitas un poco de poder al gobernante, lo debilita. El gobernante no puede debilitarse si quiere gobernar con orden y con paz, si quiere que todos le hagan caso. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera se centraliza el poder y de esa manera es más eficiente, es más eficaz. Las decisiones se acatan, se toman de manera inmediata, no se arriesga tiempo a que las personas se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque para Hobbes el objetivo central del Estado es esto, asegurar la paz y el orden. Lo peor que le puede ocurrir a un Estado para Hobbes es el caos, la anarquía. El objetivo, ojo, no te olvides de esto, el objetivo central del Estado es asegurar la paz y el orden. Y para eso tiene que infundir miedo. Porque si no sientes miedo, no haces caso. ¿Por qué? Porque en el fondo eres egoísta y rapaz por naturaleza. El hombre es lobo para el hombre. El hombre en su estado natural es como un salvaje. O sea, es un animal, ¿no? Que desea su bien. Y si no hay alguien que lo esté vigilando, que lo esté obligando a ser bueno, entre comillas, a acatar la ley, no lo va a hacer por voluntad propia. ¿Se entiende? Eso es lo que plantea Thomas Hobbes. ¿Ya? Bien, chicos, creo que ya quedamos, sí, ¿no? Ya estamos en la hora. No se preocupen, la próxima semana continuamos, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen un montón de preguntas. A mí me gustaría responder a todas sus preguntas. Pero ya la próxima semana seguimos, ¿ya? No se preocupen. La próxima semana va a ser un poquito más sencillo porque vamos a ver corrientes y en corrientes vamos a repetir varias cosas que hemos visto ahora. ¿Seminario de qué? ¿Filosofía política? Ah, uff, en filosofía política me cansaría de hablar porque es mi tema favorito. Para mí, ética, sobre todo filosofía política, es lo que más me gusta. Sí, les voy a enviar el PPT, no se preocupen. Les voy a compartir a su tutora para que se los dé. ¿Ya? Ya. Les dicto las claves, ¿sí? Les dicto las claves. A ver, les dicto las claves, ¿ya? A ver, uno es barco, dos es barco, tres también es barco. O sea, uno, dos y tres barco. Cuatro, casa. Cinco, elefante. Seis, casa. Siete, barco. Ocho, árbol. Nueve, barco. 10, dado. 11, árbol. Y 12, elefante. Norca, gracias, gracias, Gusana. Sí, trato de responder todas las preguntas que puedo, chicos. A veces por ahí se me pasa alguna. Ya, chicos. Ya nos estamos viendo entonces la próxima. Me hacen recordar que faltó un poco de del PPT
para pasarles, ¿ya? La próxima semana. ¿Sí? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quieren que les comparta de una vez, ¿no? A ver, voy a ver si se puede compartir. Acá está. Ya, ahí está, ahí lo estoy pasando en el chat del PPT. Ahí está terminando de cargar. Ya, chicos, ya nos vemos la próxima semana. Ahí está, ya lo pasé. Ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.